noches, yo soy Odalis Castillo y usted está viendo Toda la Verdad. Un comentario que quiero hacer es que la violencia contra las mujeres en la República Dominicana sigue siendo una herida abierta en nuestra sociedad. Los últimos días han sido testigos de desgracias, tragedias humanas. 5 mujeres asesinadas en tan solo 5 días, muchas de ellas por manos de parejas o exparejas. Esta ola de violencia no es un hecho aislado. La procuradora Jenny Berenice Reynoso reveló que cada año el Ministerio Público recibe más de 70,000 denuncias de violencias de género, de las cuales más del 95% son presentadas por mujeres. Esto es un problema estructural al que se debe afrontar con determinación. Son casos desgarradores. Uno de los más recientes fue el de Milagros Altagracia Jiménez, de 61 años de edad, quien junto a su nieta de 3 años fue brutalmente asesinada, evidenciando cómo el círculo de violencia se extiende y destruye familias enteras. Y el pasado año 2024 se registraron 71 feminicidios, cifra que representa un incremento en comparación con los 65 casos del año 2023, según datos de la Fundación Vida Sin Violencia. Estas cifras alarmantes no solo reflejan la magnitud de la violencia de género, sino también su devastador impacto en la sociedad, dejando a más de 54 niños y niñas huérfanos. Esto nos empuja a realizar varias preguntas que serán contestadas por un experto en el tema. ¿Qué medidas concretas considera usted que son urgentes para prevenir la violencia de género desde la infancia y transformar los patrones culturales que perpetúan estas conductas? Bueno, mira, la primera medida, sin duda alguna, tiene que ser de evaluación de la magnitud de lo que está pasando para concienciar a la población de que tenemos un problema real, porque todavía hay actores sociales que están en negación, comenzando por la misma población masculina, que es la mayor responsable de estos casos. Muchas veces cuando hemos planteado la necesidad de educar para una masculinidad positiva, algunas personas se oponen porque no le ven la importancia que eso tiene. Sin embargo, los estudios confirman, por ejemplo, autores como Kaufman, que es un gran investigador, de que la masculinidad ha estado muy vinculada a la violencia por razones históricas, antropológicas, y que todavía la sociedad o las sociedades del mundo no se han liberado de esa asociación masculinidad-violencia, y que no por el hecho de que uno sea hombre va a ser una persona violenta, pero sí por el hecho de ser humano, uno puede desafiar algo de uno mismo que nos pueda transformar para que dejemos de representar riesgo y peligro para los demás. Así que por ahí tenemos la primera premisa de lo que debería asumirse como sociedad y transversalizarse eso en todos los escenarios, llámese familia, llámese la escuela, llame las relaciones comunitarias. Los mismos medios de comunicación siguen popularizando un concepto de hombre controlador, de mujeres, avasallador, hipersexualizado. Entonces todo eso, sin duda alguna, lo que hace que aumenta el riesgo de vivir una masculinidad pues muy asociado con la violencia. ¿Cómo evalúa la efectividad de las políticas públicas actuales en la República Dominicana para combatir los feminicidios y proteger a las víctimas? Mira, eso se trata ya más de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si nos ponemos a comparar las políticas actuales con la de 20, 25 años atrás, te vas a dar cuenta que hay una diferencia del cielo a la tierra, favorablemente para las políticas actuales. De hecho, en los últimos 5 años los feminicidios han ido disminuyendo en comparación con los 5 años que le precedieron. Entonces, en alguna medida eso también hay que decir. ¿Qué ventaja tienen las políticas actuales? Que ya tenemos una estructura nacional donde las mujeres pueden denunciar. Eso no se tenía 20, 25 años atrás. Tenemos una ley especializada que es la 2497, que independientemente de que sea obsoleta en muchos casos,
Bueno, es una ley que no tuvimos en el pasado. Yo pienso que lo que está faltando es un involucramiento más activo de la sociedad, porque le hemos estado dejando la carga al Estado. Y fíjate que el Estado tiene sus limitaciones. El Estado puede desarrollar políticas, puede desarrollar programas, de hecho ya te he mencionado algunos, eh, pero no es suficiente. Cuando se trata de un problema que tiene un arraigo cultural tan grande en el pensamiento humano, pues sin duda alguna tú tienes que ser más diligente, sobre todo desde la educación. Ahí yo pienso que las políticas no han sido todavía efectivas desde temprana edad. De hecho, ha habido muchos conflictos para lograr convencer a los mismos padres de que esas políticas son necesarias y muchas veces eso no se entiende. Entonces, por ahí tenemos una resistencia que debe ir cambiando. Y obviamente transversalizar este tema ya para no seguirlo negando, porque es una realidad. Nosotros necesitamos educar para una masculinidad positiva. Una masculinidad positiva significa una masculinidad alternativa y diferente a la violencia, una masculinidad donde el hombre sienta que también es sujeto y objeto de afecto, donde el hombre también entienda que es vulnerable en muchas cosas y tiene que cuidar su salud, tiene que no ocultar lo que son sus vulnerabilidades con conductas osadas, incluyendo la misma violencia. Es decir, hay una serie de características que tiene esa masculinidad que lamentablemente no la hemos podido asimilar. Y en todo esto hay grandes afectados, los hijos, los huérfanos de la violencia. ¿Se tiene alguna política que les apoye? Y lo que yo he observado es que hay instituciones como el CONANI, y fíjate que el CONANI eh, coordina las políticas públicas para la niñez y bajo la sombrilla del CONANI hay un sinnúmero de instituciones, incluyendo instituciones no gubernamentales sin fines de lucro, que con los mismos fondos que reciben, pues se coordina la atención a esos casos especiales. Eso tú no vas a ver que se visibilice mucho porque por razones éticas no podemos crear un estigma, por ejemplo, a los niños que son hijos de desgracias como esa. No podemos decir, ah, bueno, mira, el hijo del feminicidio se le está dando tal y tal cosa. Pero sí yo tengo evidencia y constancia de que se está haciendo un trabajo en esa dirección. ¿Y cómo desde el Estado y desde la sociedad podemos cambiar esta realidad tan preocupante? Mira, la estrategia tiene que ser integral. Y cuando te digo integral, es comenzar comprendiendo el problema, no a partir de una sola causa, porque no tiene una sola causa. Y como no tiene una sola causa, hay que ver cuáles son las que están más presentes en la realidad dominicana. Y una de las que está más presente es que ese tipo de violencia ahora se está complicando con otras condiciones que la intensifican. Por ejemplo, tú vas a ver una mezcla entre violencia y consumo de drogas, por decirte algo. Tú vas a ver una mezcla en el caso de personas que además de ser violentos en el hogar, también lo son en otros escenarios, porque están ligados que al crimen y otro tipo de conductas penalizables. Eso por un lado hay que valorarlo porque las estrategias no pueden ser las mismas. Ahora bien, en términos generales, la mayor parte de la población que ejerce ese tipo de violencia son de lo que llamamos las personas normales, personas que están convencidas de que el uso de la violencia es lo que le va a dar el resultado anhelado. Y el resultado anhelado es controlar, el resultado anhelado es someter, el resultado anhelado es confirmar ciertos sesgos que tienen en su mente de cómo debe ser una relación de un hombre con una mujer y tienen la idea muy arraigada de que esa relación tiene que centrarse en el dominio de esa persona y ese encuadre tan rígido que tienen estas mentalidades, pues sin duda alguna no es tan fácil de desarraigar. Así que tenemos que comenzar a promover estas políticas
que también tomen en cuenta las estadísticas de la realidad de lo que está pasando. No tan solo cuántas mujeres mueren asesinadas, hay que tomar también dónde viven esas mujeres, cuáles son las zonas donde todos esos casos ocurren con mayor frecuencia y cuál es el tipo de recurso educativo en relación a estos temas que esa población recibe. O sea, eso es algo de lo que hace falta. Nosotros monitorear más cuál es el nivel formativo en cuanto a los contenidos preventivos que deben dominar estas personas que viven en las zonas donde hay más arraigo de este comportamiento. Gracias por, a través de su experiencia en este tema, ayudarnos a ver la gravedad de este problema y las posibles soluciones. Ahora les invito a ustedes a que se queden con nosotros para que vean el resto del contenido que les queda por ver en el programa de esta noche. Escándalo ambiental en Vallaguana. Tala indiscriminada arrasa el bosque del río Sabana. Bueno, en términos apocalípticos yo lo podría comparar, porque esto aquí era un paraíso, esto era todo lleno de árboles, pero al cortar, por ejemplo, ese gigante, ese abuelo, miren el claro que dejaron ahí detrás. Ahí se ve el daño directo, que de manera directa afecta al río. Que rueden las cabezas que tengan que rodar, empezando por este caso de aquí. Radares digitales, aliados de la seguridad vial o herramientas de recaudación. Por ejemplo, con el radar pudiéramos tener un elemento más que va a frenar esta epidemia de muerte por accidente. Entendemos que ha sido una medida objetiva, acertada. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.